La Universidad Técnica del Norte se complace en ofrecer un recurso educativo dentro del marco de la materia de Derecho Procesal Civil 2. Este recurso tiene como objetivo principal profundizar en el estudio de los diferentes tipos de procedimientos contemplados en el Código Orgánico General de Procesos COGED. En particular, se detalla de manera minuciosa el procedimiento ordinario, sumario, voluntario, así como los procedimientos ejecutivos clasificados como ejecutivo y monitorio. Este recurso proporciona un análisis exhaustivo de cada uno de estos procedimientos, destacando sus características y particularidades, con el fin de brindar una comprensión clara y completa de su funcionamiento en el ámbito jurídico. Procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, descrito en el artículo 289, se aplica a pretensiones sin un trámite especial. Las acciones colusorias, según el artículo 290, se tramitan por este procedimiento, incluyendo aquellas que privan de dominio, posesión o tenencia de bienes. La demanda puede reformarse hasta antes de la contestación por parte del demandado, de acuerdo con el artículo 148. La calificación de la demanda se lleva a cabo en un plazo máximo de 5 días, donde se examinan si cumple con los requisitos legales generales y especiales aplicables al caso, según el artículo 146. La contestación de la demanda debe realizarse en un plazo de 30 días contados desde la última citación, según el artículo 291. El procedimiento incluye 2 audiencias, preliminar y de juicio. La audiencia preliminar debe realizarse en un plazo no menor a 10 ni mayor a 20 días, según el artículo 292. La audiencia de juicio se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar, de acuerdo con el artículo 297. Finalmente, la admisión por parte del juez del recurso de apelación da inicio a la segunda instancia, según lo establecido en el artículo 298. Procedimiento sumario. El procedimiento sumario, regulado en los artículos 332 al 333 del Código correspondiente, abarca una variedad de casos legales, desde acciones posesorias hasta controversias relacionadas con prestaciones alimenticias, como establece el artículo 332. En cuanto al inicio del procedimiento, el artículo 333 establece que no procede la reforma de la demanda y otorga al demandado un plazo de 15 días para contestarla, salvo algunas excepciones que tienen un plazo reducido de 10 días. La reconvención solo se admite si es conexa, según lo establecido en el mismo artículo. Respecto a las audiencias, el procedimiento se desarrolla en una única sesión, conforme al artículo 333, dividiéndose en 2 fases, una de saneamiento y fijación de puntos en debate, incluyendo la conciliación, y otra de prueba y alegatos. Las resoluciones emitidas en este procedimiento son apelables, como lo indica el artículo 333, pero con ciertas excepciones. Por ejemplo, las resoluciones relacionadas con alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento y despojo judicial solo son apelables en efecto no suspensivo. Además, las sentencias en controversias de honorarios profesionales entre abogados y clientes no son susceptibles de apelación. Procedimiento voluntario. El procedimiento voluntario comprende acciones como el pago por consignación, rendición de cuentas, divorcio o terminación de unión de hecho por consentimiento mutuo, entre otros, según el artículo 334. Se inicia mediante solicitud que debe cumplir los mismos requisitos que una demanda, y el juez la califica, citando a las personas interesadas, como establece el artículo 335. Las personas citadas o con interés jurídico pueden oponerse por escrito antes de la audiencia, debiendo cumplir con los mismos requisitos de la contestación a la demanda, de lo contrario, la oposición será inadmitida, según el artículo 336. Si hay oposición, se entenderá que hay una controversia que se sustanciará por la vía sumaria, convocando a audiencia después de anunciadas las pruebas. Las audiencias son únicas, de juicio, convocadas en un plazo de 10 a 20 días siguientes a la citación, donde se escuchan a los concurrentes y se practican las pruebas pertinentes, según el artículo 335.
La providencia que inadmita la solicitud inicial y la resolución que la niegue son apelables, mientras que las demás providencias pueden ser objeto de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria, según el artículo 337. Procedimiento ejecutivo. En el procedimiento ejecutivo, conforme al artículo 348, procede cuando la obligación contenida en el título sea clara, pura, determinada y actualmente exigible. La demanda debe reunir los requisitos previstos en las reglas generales del Código y acompañarse del título que reúna las condiciones de ejecutivo, según el artículo 349. Si el título no presta mérito ejecutivo, se denegará la acción ejecutiva de plano, según el artículo 350. No proceden acciones colusorias en este procedimiento. El juez calificará la demanda en 3 días y, si el ejecutante acompaña los certificados de propiedad de los bienes del demandado, se podrán ordenar providencias preventivas sobre tales bienes, como el embargo de bienes raíces en casos de crédito hipotecario, según el artículo 351. El demandado contestará la demanda en 15 días y podrá pagar, formular oposición, rendir caución para suspender la providencia preventiva dictada o reconvenir al actor con otro título ejecutivo, como indica el mismo artículo. En las audiencias, que son únicas, se señalará día y hora si se formula oposición debidamente fundamentada, y deberán realizarse en un máximo de 20 días a partir del término para presentar la oposición o contestar la reconvención, según el artículo 354. De la sentencia cabe apelación con efecto no suspensivo, y para suspender la ejecución de la sentencia, el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación, sin ser admisible el recurso de casación para este tipo de procesos, según el artículo 354. Procedimiento ejecutivo. Procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio, conforme al artículo 356, procede cuando se pretende cobrar una deuda de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general. Se puede iniciar presentando documentos firmados por el deudor, facturas, certificaciones, contratos o declaraciones juradas que demuestren la existencia de la deuda. En cuanto al inicio del procedimiento, el artículo 357 establece que se inicia con la presentación de la demanda que debe especificar el origen y cantidad de la deuda, acompañada del documento que la prueba. Además, si la cantidad demandada no excede de 3 salarios básicos unificados del trabajador, no se requiere el patrocinio de un abogado. No proceden acciones colusorias ni la reforma de la demanda, según el artículo 359. La demanda de pago es admitida por el juez, quien concede 15 días para el pago y cita al deudor, de acuerdo con el artículo 358. Si la parte demandada formula excepciones, el juez convoca a audiencia, como establece el artículo 359. En este procedimiento no procede la reconvención. Las audiencias son únicas, de juicio, según el artículo 359, donde se realizan todas las fases del proceso. Los recursos que proceden son la ampliación, aclaración y apelación, como indica el artículo 359. Además, no se permite la reforma a la demanda ni la reconvención en este tipo de procedimiento. Una vez que hemos comprendido brevemente los procesos de forma individual, es importante mencionar algunas semejanzas representativas, entre ellos. Garantía de derechos fundamentales. El COGEP asegura el respeto a los derechos básicos de todas las partes involucradas en los procesos legales. Debido proceso, se garantiza que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas, presentar pruebas y recibir una decisión justa y fundamentada. Oralidad. Se llevan a cabo audiencias donde las partes pueden argumentar directamente ante el juez, fomentando así la transparencia y la participación activa en el proceso judicial. Posibilidad de apelación o recurso. Las partes tienen el derecho de impugnar una decisión judicial si no están de acuerdo, lo que permite una revisión de la misma por instancias superiores, asegurando así la protección de los derechos y la equidad en el proceso legal.